es importante, muy importante predicar la palabra de Dios, porque hay muchas personas que están siendo confundidas y muchos más los jóvenes. Tuvimos una conversación con unos jóvenes como por 15 minutos. Jairo ya estaba cansado con la cámara, dice que la cámara le pesaba mucho, pero yo le dije, mira, Jairo, esto es importante, o sea, tú estás viendo lo que ellos están diciendo. O sea, ellos ponen a Dios de la manera en que ellos quieren. O sea, los jóvenes hoy en día ven a Dios de la manera en que ellos desean verlo. Y esto es delicado porque esto es lo que le llaman la nueva era. Y tenemos que despertar realmente y educar a los jóvenes. Y ellos sentían, es que a mí nadie me tiene que imponer nada, y se basaban en que todo tiene que ser amor. Y decían, porque el amor. Y yo les ponía un ejemplo. Yo les ponía, si tú eres un juez, digamos que tú eres un juez, y tú el día de hoy llegas a tu casa, después de esta reunión que tienes aquí conmigo, y llegas a tu casa y has visto que a toda tu familia la han asesinado, la han acribillado, y encuentran al culpable de todo ese crimen, y te toca a ti juzgarlo, ¿tú le darías un castigo? ¿Le darías una condenación en la cárcel? ¿O dirías, no, yo tengo que amarlo y normal, bueno, puedes seguir haciendo lo que estabas haciendo? Y ya ahí las cosas cambió. Cuando tú presentas la parte de la justicia, cuando las personas empiezan a hablar de lo que es justo, ya la cosa se pone un poco más tensa. Jairo me dice, Tito, lo que pasa es que tú realmente le estás hablando muy crudo, pero yo te digo la verdad, hay que ser violento, porque en la calle espiritualmente se están llevando a los jóvenes, se están llevando a la niñez, y hay que hacerlos despertar. Sí, lógicamente desde la palabra de Dios, presentándole el evangelio correcto, porque donde nosotros presentemos el evangelio, que es el evangelio incorrecto, que es como que ven, tú vas a estar bien de este lado, tranquilo, que todo va a salir bien, en este lado va a estar bien, las personas cuando entren en el camino de Dios realmente van a decir, pero es que esto no fue lo que me dijeron. Cuando empiecen a ser procesados por Dios y empiezan a sentir los golpes y cómo Dios empieza a moldearlos a ellos, eso es un proceso, y muchas veces es un proceso que duele, es un poco doloroso, pero las personas dicen, a mí no fue esto lo que me dijeron que yo iba a pasar, a mí me dijeron que yo iba a estar bien aquí. O sea, ¿qué es lo que hacen las personas? Que por eso muchas personas se van de la iglesia, porque le han vendido un evangelio que realmente no es el evangelio correcto. Nosotros tenemos que ser procesados por Jesús, por Dios. Dios es aquel que nos va a moldear, va a empezar a trabajar en nosotros. Pero si nosotros no aceptamos eso, jamás llegaremos a la altura del varón perfecto. Ahora bien, con todo esto, yo estaba orando y decía, Dios, pero yo solamente cuando hablo de conociendo a papá, yo deseo hablar de ti. Yo no deseo como caer en otro tipo de tema. Quiero que las personas te conozcan a ti. Quiero que las personas sepan cómo pueden llegar a ti. Y yo también aprender cómo puedo llegar a ti. Es más, yo cada vez que hago un estudio, que hago algún tipo de búsqueda a través de las escrituras, estoy siendo ministrado por el Espíritu Santo. Y esto es para todos, también para mí, como para todos los que estamos aquí conectados. Y gloria a Dios, porque es importante de que la palabra, la misma palabra en sí, nos transforme a nosotros como personas. Y me hice la pregunta, ¿qué es la salvación? ¿Te has hecho esta pregunta? ¿En alguna vez de tu vida tú te has hecho esta pregunta? Yo creo que en tu Biblia, abras tu Biblia y busques en Hechos, capítulo 4, verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Amén. Y la salvación es un tema durante muchos años que ha causado mucha controversia. Mucha controversia. Ahora, leamos también lo que dice Hechos, capítulo 16,
verso 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Amén. Amén. Mira, aquí primero nos hablan de un nombre que está sobre todo nombre. Luego nos hablan del nombre, de que es de creer en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Mira lo importante, que serás tú salvo y también tu casa. Ahora, debemos saber algo que es muy importante, de que dentro de la misma fe evangélica ha ocurrido una división. Ha ocurrido una división. Y usted se preguntará, Tito, pero ¿qué tipo de división? En ocasiones, entre las iglesias que creen que Dios quiere hacer, o sea, que Dios es aquel que hace la selección y salva a aquel que ha elegido, o que el hombre elige ser salvo. ¿Usted qué dice? ¿Usted piensa que es la decisión de Dios o es mi decisión ser salvo? Ahora, veamos un poco más de lo que dice la Escritura en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Amén. Y aquí dice algo que es bien importante. La gracia. Nos habla de la gracia. Y podemos hablar un poquito más adelante de lo que viene siendo la gracia. Y quédese con esto. ¿Usted sabe qué es la gracia? ¿O usted solamente sabe que es un regalo de Dios? Porque muchas personas dicen, sí, la gracia es un regalo de Dios. Pero ¿cuál es ese regalo? ¿Sabe usted cuál es ese regalo? Pero es algo que vamos a ver más adelante. Ahora, vamos a ver qué nos dice Tito, capítulo 2, del verso 11 al 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Sobria, justa y piadosamente. Y nuevo aquí, Tito recalca algo, la gracia de Dios. Y quiero que usted se quede con esta pregunta que vamos a responder más adelante. Para usted, ¿qué es la gracia? Para muchas personas, para salir del paso, responden muy rápido y dicen, bueno, la gracia es el regalo de Dios, que murió en la cruz. Y listo, cambio fuera. Pero realmente es solamente así, tan fácil, tan sencillo, o va mucho más allá. Y vamos a profundizar en lo que viene siendo realmente la gracia. Pero hablemos también de cómo ocurre la salvación. ¿Ah? ¿Se ha preguntado usted cómo ocurre la salvación? La palabra tiene un significado de pasado, presente y futuro. En el pasado, yo fui liberado de la pena del pecado cuando Cristo fue crucificado y murió por mis pecados. Y ese es el acto de realmente que se le reconoce como justificación. Entonces, ¿estamos bien ahí? ¿Usted sabe qué? Ese fue el acto de justificación por mis pecados. En el significado del presente de la salvación, es porque en este momento, a través del proceso de santificación, yo estoy siendo liberado del poder del pecado. A través de lo que viene siendo ese proceso en el cual yo estoy aceptando entrar, yo estoy siendo santificado y liberado del poder del pecado. Ahora, la pregunta es, ¿he aceptado a entrar a ese proceso? ¿O aún me he negado a decir, sabes, yo no estoy listo, yo no estoy listo para agarrar ese proceso, no he escuchado el llamado de Dios, yo lo estoy pensando, déjame un tiempo, yo no he escuchado la voz de Dios que me está llamando? Dios todos los días nos llama al arrepentimiento. Y cuando hablamos del futuro de la salvación, es que llegará un momento en que yo seré liberado, no solamente de la pena del pecado, sino también liberado de la misma presencia del pecado.
quiero que mi hermana Bruni me ayude con Marcos 16:16. Amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Amén. Y entonces se trata de creer, y es fácil, decir yo creo, pero realmente lo estoy diciendo con convicción, con un corazón arrepentido de lo que yo he hecho, de lo que he ofendido a Dios a través de mis acciones, o solamente lo estoy diciendo porque deseo ser salvo. Es como un tipo de acción de conveniencia, yo creo, porque si yo digo que yo creo, yo voy a ser salvo. Hay personas que pueden actuar de esa manera, pero recordemos que Dios escudriña el corazón del hombre, que Dios prueba el corazón del hombre. Entonces, yo tengo que empezar a accionar, yo debo empezar a dar el paso. ¿Y cuál es el primer paso para yo realmente empezar a ser aceptado por Dios? El primer paso es admitir. Y esto es importante. Mira esta gráfica. Mira, observa bien esta gráfica. Veamos el título. Admitir que soy pecador y la paga del pecado es muerte. Ok, digamos que tú eres el dibujo. Tiene un dolor en el estómago. Probablemente es una enfermedad. Probablemente puede morir, porque la paga del pecado es muerte. Dice en Romanos capítulo 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por ende, debo entender de que si yo estoy apartado de Dios, estoy siendo un pecador. Un pecador. Solamente eso. Y la paga del pecado es muerte. Pero si yo busco a Dios, dice que buscar a Dios es dádiva y es vida eterna. Entonces yo tengo que tomar la decisión de buscar a Dios. Dice en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces Dios está de un lado esperando a que nosotros tomemos la decisión a ir a buscarlo a Él. Pero hay algo que nos divide. Mira lo que está en el medio. Dice, el pecado nos separa de Dios. Nosotros tenemos que entender algo, que el pecado es lo que realmente te está apartando de estar en la presencia de Dios. Dice en Romanos 3:23, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros hemos sido destituidos, hemos sido separados por nuestros pecados de la presencia de Dios. El pecador no podría estar en la presencia de Dios porque moriría. Pero si se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo, tiene acceso al trono de la gracia. Pero veamos un poquito más. ¿Será que solamente tengo que admitir que soy un pecador? Solamente eso, lo admito, yo soy pecador. Hoy en día podemos hacer una evaluación y salimos a la calle y preguntamos, ¿sabes que eres pecador? Sí, claro, todos hemos pecado. Esa es la respuesta que te van a dar. Pero también tengo que buscarlo. Escucha, buscarlo a Él es buscar de corazón la salvación de mi alma. Pero de corazón, tomar la decisión que voy a buscar a Dios por amor. Ahora, dice que tenemos que tomar esta decisión. En Mateo capítulo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Ya sabemos que tengo que admitir. Luego de admitir, tengo que buscar. ¿Cómo empiezo a buscar a Dios? A través de sus escrituras. El primer paso es buscar a Dios, pero la manera es empezar a escuchar lo que Él desea que yo escuche. Dice la escritura, vuelvo y repito, en Mateo capítulo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si yo empiezo a buscar a Dios, veamos lo que tiene en el centro esta gráfica. Si yo empiezo a buscar a Dios a través de las buenas obras, yo soy buena persona.
Tito, yo todos los días salgo a llevarle comida a las personas indigentes, porque yo soy buena persona. Yo estoy predicando la palabra de Dios. Yo todos los días estoy predicando la palabra de Dios. Pero si ya yo me bauticé, dice la palabra que yo soy salvo. Realmente es así. Veamos lo que dice Efesios capítulo 2 del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. No por obra, para que nadie se gloríe. O sea que usted no puede hacer obras, levantar iglesias, edificios, fundaciones. Usted lo puede hacer, está bien que lo haga, pero esas no son cosas que lo va a salvar realmente. Y vuelve y se repite en este verso la palabra gracia. Veamos lo que dice Dios desde el lado suyo, que Dios muestra su amor. Dice que Dios muestra su amor, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué le parece? Y no solamente eso, sino que también en Juan capítulo 3, verso 16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aquí hay dos puntos: la gracia y creer en Jesús. Realmente estoy creyendo en Jesús. Creer en Jesús es decir que yo creo en lo que Él ha dicho. ¿Y qué es lo que ha dicho? Hoy yo salí a la calle y le decía a las personas, ¿podrías decirme 10 marcas de cerveza? Dije, ¿cómo no? Eso es fácil. Tal. Ok, perfecto, muy bien, ¿eh? Ahora dime los 10 mandamientos. Y solamente quedábamos como en un silencio, ¿sabes? Yo, wow. Y gloria a Dios porque he llegado para presentarte algo que quizás no conocías, pero Dios lo ha hecho posible. Y quiero decirte que estos son los 10 mandamientos. Quiero presentarte algo que Dios tiene para ti. Y no para juzgarte, porque los mandamientos realmente no son para juzgarte, ¿sabías? Sino para que tú te evalúes si estás fallando con Dios, porque quien juzga es Dios. Pero las escrituras está ahí para que tú te evalúes, para que tú medites en ella y para que veas si realmente estás fallando con Dios. ¿Ok? ¿Y crees que entonces admitir y buscar a Dios es lo único que hay que hacer? ¿O hay que hacer un poco más? Porque muchas personas creen con decir, bueno, yo creo y tengo fe, listo, bien, me arrepentí también. Yo me arrepentí y bueno, tú sabes, yo tengo que trabajar, Tito, y no tengo mucho tiempo para leer la palabra, pero de vez en cuando yo me leo mi par de versículos. Yo me sé mi par de versículos. ¿Usted cree que realmente es así? Veamos un poco más. Vamos a ver un poco más. Mira, creer. Apareció una palabra que estamos hablando en antes. Creer en Cristo y recibirle por fe. Es importante de que yo tengo que creer en Jesucristo y recibirle por fe. Ahora, vamos a profundizar esto. Dice en Juan capítulo 14, verso 6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús está haciendo una declaración de que para tú llegar a Dios, tiene que ser por medio de Él. Creer en Él y tener fe en Él. Pero ¿creer en qué? La única manera de que usted puede creerle a alguien es lo que ha dicho esa persona. Entonces, Jesús ha traído algo en que nosotros tenemos que creer en eso. Jesús ha dicho algo. De su boca santa ha salido una palabra y esa palabra es en esa palabra en la que nosotros tenemos que creer. No en la silueta de la cruz, no en el amuleto de la imagen de Jesús, sino más bien en la palabra de Jesús. Porque la palabra de Jesús es la palabra de Dios.
Y hoy conversando con una chica que le estaba evangelizando, la chica me dice, no, pero lo que pasa es que Jesús apareció en el Nuevo Testamento. Yo, bueno, realmente no, porque Jesús es el protagonista de la Escritura. De principio a fin se habla de Jesús. Ahora, del otro lado, Dios te muestra una vida eterna a través de tu llegada de Cristo Jesús. Juan capítulo 10 del 28 al 30. Mi hermana Bruni lo podría... Amén. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre uno somos. Amén. Amén. Y por ahí mismo va buscando Juan capítulo 3 del 16 al 18. Y conversándole a mis hermanos de lo que acaba de leer mi hermana Bruni, Dios nos muestra la vida eterna, porque en Él está la vida eterna. Y no pereceremos jamás, dice la palabra, ni nadie nos arrebatará tampoco de su mano. Dice que estaremos en su mano. La palabra nos enseña de que Él es refugio para todo aquel que lo busca. En algún momento de tu edad, de tu niñez quizás, llegaste a sentir miedo. ¿Te sentiste en algún momento atemorizado? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Ah? Muchos corremos. Mamá, pegamos un grito. Mamá, papá. Y corremos. Pero hoy en día tú tienes ese acceso de llamarle Padre y Él con su brazo te abrazará. Para que tú te sientas protegido, para que tú te sientas protegida. Amén. Juan capítulo 3, versículo 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Amén. Y vuelve y se repite la palabra creer. Ok, veamos esto. Si no conozco los mandamientos de Dios, que en ellos tengo que evaluarme. Si no me intereso en conocerlo, no estoy permaneciendo en Él, no lo estoy conociendo. Y si no lo estoy conociendo, tampoco lo estoy escuchando. Y si no lo estoy escuchando, no voy a saber en lo que yo debo creer. Importante, ¿eh? Importante. Ahora dice en Efesios capítulo 3, 12, en quien tengo seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Usted tiene acceso por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora, vuelvo y hago la pregunta. ¿Usted cree que es suficiente con solamente admitir, buscar y creer? 3 pasos sencillos, ¿eh? Bastante sencillo. Pero esto va un poco más allá. Esto va un poquito más allá. Ahora, la gracia. ¿Se recuerda que estábamos viendo varios versos que decían la gracia de Dios? Ahora, le pregunto, usted viendo esta imagen, ¿para usted qué representa la gracia de Dios? Según la Biblia, dice que la gracia de Dios es una virtud por el cual Dios puede dar algo sin nada a cambio, ya que para alcanzar la misma, el hombre nada puede hacer por sí mismo. El hombre no puede hacer absolutamente nada. Dice que no es por obra para que nadie se gloríe. La gracia de Dios llega por medio de la fe y la aceptación del sacrificio que Jesucristo hizo por la humanidad. ¿Lo comprendemos así? Pero usted puede tener su punto de vista. Usted puede decir, bueno, la gracia me parece sí, yo tengo ese mismo concepto, no con la misma palabra, pero sí con ese concepto. Pero quiero que sepa que vamos un poco más allá. La gracia
Mi hermana, si puede, búsqueme Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Escuche, la gracia de Dios en la Biblia se usa para describir uno de los principales atributos de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Amén. Y mira, esta palabra se usa para indicar el favor gratis o inmerecido de Dios para con el hombre. Romanos capítulo 3 del 24 al 26, ¿qué nos dice, hermana? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, en la misma de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y que Él justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Amén. Otra forma de escribir la gracia es que Dios escoge bendiciones en lugar de maldiciones, mediante la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. El primer ejemplo de gracia que encontramos en el Antiguo Testamento es como Dios sacrificó a un animal para cubrir el pecado de Adán y Eva. En Génesis 3:21. Porque esto es siendo una sombra del sacrificio de Cristo en la cruz por el pecado de la humanidad. Y la máxima revelación de gracia divina es la crucifixión de Cristo Jesús. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Amén. Amén. Yo quiero que usted véalo de esta forma. Véalo de esta forma. La gracia de Dios no tiene límites. La gracia de Dios no tiene límites. Es más, ella concede la salvación para todo aquel que se acerca a Dios por medio de Jesucristo. La gracia de Dios no tiene límite y concede la salvación para todos los que se acercan a Dios por medio de Cristo Jesús. Ahora, veamos un poquito más de la gracia. Realmente la gracia es un regalo, ¿verdad? Todos sabemos que la gracia es un regalo. Pero vean esto que es muy importante. Esto es un regalo triple del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Wow! ¿Usted sabía eso? Que es un regalo triple. Mira, que Dios envió a su Hijo. Jesucristo, que es el Hijo, derramó su sangre. Y el Espíritu Santo reveló la palabra y la relación que nos lleva al Padre. Un regalo triple, la gracia de Dios. Pero vamos a ver qué nos dice Juan capítulo 3, que antes lo leímos. Juan capítulo 3, verso 16. De tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. En Primera de Juan capítulo 1, verso 19, dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, Jesús derramó su sangre por nosotros. Ese fue el regalo del Hijo. Ahora, podemos ver también en Juan capítulo 16, verso 13. Mi hermana, si lo puede leer. Juan capítulo 16, verso 13. El regalo que nos ha dejado el Espíritu de Dios. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que harán de venir. Amén. Wow. ¿Sabes? Que cuando yo esto lo aprendí aquí, haciendo este estudio, esto yo lo vi, wow. Esto no lo sabía. Realmente es un regalo triple.
No es simplemente como que, bueno, o sea, Dios pensó desde su deidad, también pensó desde Jesús y también pensó desde el Espíritu Santo. Para que no haya una negación de que Él es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ahora, quiero llegar a la gracia de Dios, quiero llegar a ser salvo. ¿Cómo empiezo? Admito, busco, ¿será tan sencillo así, Tito? ¿Será tan fácil? Realmente, nosotros buscamos a un Dios, pero nuestro Dios es un Dios de orden. Por ende, debemos hacer las cosas en el orden de Dios. ¿Y cuál es ese orden o ese plan que debo seguir para llegar a ser salvo? Veamos esto. Una escalera. Sí, una escalera. Y el primer escalón me dice oír la palabra de Dios. El segundo escalón dice creer en la palabra de Dios. En el tercer escalón dice arrepentirse. En el siguiente escalón me dice confesar que Jesús es Señor y Salvador. El siguiente, bautizarse en el nombre de Jesucristo. Y mira el último escalón. Dice, permanecer fiel. Estamos escuchando, estamos creyendo, nos hemos arrepentido, hemos confesado con nuestra boca que Jesús es el Salvador, nos hemos bautizado ya y estamos permaneciendo firme, o de vez en cuando nos pegamos nuestra rumba. Veamos que lo diga la palabra, porque la palabra tiene que ser justificada con la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17, que es oír la palabra de Dios. Así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Empezamos. Entonces, yo tengo que empezar a oír la palabra de Dios. Oír es empezar a buscar las escrituras y ver qué es lo que Dios está diciendo. Oír, tengo entonces que buscar una iglesia para congregarme donde ahí se esté predicando la palabra de Dios para yo saber lo que Dios quiere hacer en mi vida y qué es lo que yo tengo que hacer a través de la voluntad de Dios. El segundo escalón dice creer en la palabra de Dios. Juan capítulo 8, 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Amén. Nos está diciendo aquí la palabra de que si nosotros no creemos en Cristo Jesús, entonces moriremos en el pecado. ¿Y qué es morir en el pecado? No es una muerte terrenal, estamos hablando de una muerte espiritual. ¿Sabes? Vamos a morir eternamente si nosotros no creemos en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 11, verso 6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. 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 Sí. Ok. Entonces, el siguiente es arrepentirse. Muchas personas dirán, pero es que arrepentirme de qué, Tito? ¿De qué me tengo que arrepentir? Yo no tengo nada que estar arrepintiéndome, porque Dios conoce mi corazón. Sí, por eso tienes que arrepentirte, porque realmente Dios lo conoce y te dice que debes arrepentirte. Debo arrepentirme, debo tomar la decisión de arrepentirme de lo que estoy haciendo, que está yendo en contra de lo que Dios está diciendo. Dios en la Escritura ha establecido unas ordenanzas, pero muchas veces por desconocer, porque esto sucede por desconocimiento, por no estar en el conocimiento de la verdad. Debo arrepentirme de las cosas que he hecho mal. Hechos capítulo 2, verso 38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén.
Mira que aquí hay algo muy importante. Dice que recibirás el don del Espíritu Santo. Ahora, el siguiente dice confesar que Jesús es Señor y Salvador. Romanos capítulo 10, verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Amén. Hoy en día muchas personas dicen, ¿quieres hacer la oración de fe? Ahora le pregunto a usted, ¿usted cree que la oración de fe es algo bíblico? La oración de fe no es algo bíblico. Lo importante no es que la persona haga la oración de fe. Lo importante es que la persona reconozca de corazón realmente que Cristo Jesús es su Salvador. No es simplemente llevar a la persona y que la persona haga una oración de fe. Porque muchas personas pueden hacer una oración de fe, pero realmente si esa persona no se ha arrepentido, probablemente ni conoce a Dios, entonces es por el gusto esa oración. Primero tiene que pasar por todo este proceso para luego llegar a una oración de fe. Primero tiene que oír la palabra, luego tiene que creer en la palabra, luego tiene que arrepentirse de lo que está haciendo, de lo que ha hecho en su vida y luego confesar con su boca. Pero usted no puede hoy en día salir a la calle y evangelizar a una persona y en ese momento hacer que la persona haga una oración de fe. Porque realmente no es el proceso y tampoco es el orden de Dios. ¿Cómo va a confesar con sus bocas que cree en mí si realmente no me conoce? Dice que bautízase en el nombre de Jesús. Mire dónde está el paso, Mire dónde está ese paso. Después de que me arrepentí, después que reconocí al Señor, después de que yo oí, después de que yo creí en su palabra, me bauticé. Pero hoy en día quiere tirarlo al agua sin que usted conozca a Dios. Hoy en día lo quieren meter al agua, vas porque vas. Pero realmente es la manera adecuada. Si la persona no ha escuchado lo suficiente, si realmente la persona no está convencida o tiene una fe que está divagando en su falta de conocimiento acerca de las escrituras, realmente tengo que prestar atención en esto, porque si yo estoy en una posición de liderazgo y yo estoy viendo que una persona está divagando en el conocimiento y su fe está tambaleando, realmente yo no puedo llevar a esa persona a que se bautice, porque realmente todavía la persona no ha tenido un encuentro sobrenatural con Dios. Realmente la persona tiene un encuentro sobrenatural con Dios cuando empieza a escuchar a Dios, cuando escucha la voz de Dios. Es ahí donde la persona empieza a tener un encuentro sobrenatural. Marcos 16:16, que ya antes lo leímos, que dice: el que cree y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero pongamos mucha atención, porque muchas veces queremos ir rápido, que la persona se bautice, aquí nos tomamos una foto con ella y decimos, ya es salvo. No, aguanta. Puedes hacerle un daño a esa persona espiritualmente. Puedes lastimar a una persona, porque la persona puede creer que si se bautizó ya todo va a estar bien. Y probablemente esa persona se decepcione de esa experiencia en vez de hacerlo reaccionar. No lo tomemos a la ligera. No tomemos esta decisión de que la persona se va a meter al agua para ser bautizado y ya, bien, lo logramos. Y al rato la persona se va de la iglesia. Esto es ser prudente. Debemos ser prudentes. Debemos cuidar la fe de nuestros hermanos. Y más de los que son nuevos. Cuidar la fe es llevarlos primero a la palabra, para que la palabra los transforme a ellos. Yo no puedo transformar a una persona. Yo me puedo quedar toda la noche leyéndole la Biblia, pero no va a pasar nada si yo no estoy con el Espíritu de Dios. Y uno de los pasos más importantes cuando nosotros tomamos la decisión de entrar en el camino de Dios es permanecer.
permanecer fiel, no permanecer de que yo estoy yendo a la iglesia, pero estoy cayendo en fornicación, estoy cayendo en mentira, estoy cayendo en adulterio, estoy cayendo en idolatría, estoy desobedeciendo la palabra de Dios, pero estoy en la iglesia. Eso no es permanecer, ¿eh? Permanecer es algo mucho más allá de verlo literalmente. Yo debo verlo desde el Espíritu de Dios. Colocarme en la posición en la que está Dios, buscar a Dios y empezar a mirar todo lo que está a mi alrededor. Y de ese punto en el que yo me encuentro, permanecer fiel en ese lugar. ¿Y qué es ser fiel? Abstenerme. Abstenerme de mirar cosas que no debo. Abstenerme de decir cosas que no debo. Abstenerme de pensar cosas que yo no debo decir. Abstenerse de hacer más de lo que debo hacer. ¿Eh? Porque muchas veces queremos hacer. Cuidado, cuidado. Porque el diablo intentará ocuparte para que llegue un momento donde ya no puedes hacer más nada. Vas a estar tan ocupado que no puedes hacer nada. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Nosotros tenemos que tener siempre la disposición abierta para hacer la voluntad de Dios. Pero si yo me pongo a hacer, llega un día donde Dios dice, hey, necesito que hagas eso, vas a decir, no, estoy tarde, no tengo tiempo, tengo que cumplir con esto. Te distraíste y caíste en una de las grandes trampas del enemigo, que es la distracción de ponerte a hacer muchas cosas. Presta atención en algo que es importante. ¿Cómo es mi estilo de vida? ¿Qué estilo de vida estoy llevando? ¿Estoy haciendo mucho o estoy haciendo la voluntad de Dios? Hazte esa pregunta. ¿Estoy haciendo de más o estoy haciendo lo que le agrada a Dios? ¿Estoy tratando de llenar todas mis horas? ¿Estoy tratando de dedicarle todas mis horas a Dios? Son dos perspectivas completamente diferentes. Pero es importante que observes eso. Hermano, usted puede buscar Hechos, capítulo 16, 30. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén. ¿Qué debo hacer? Aquí está. En las escrituras se hizo esa pregunta. ¿Qué debo hacer? Y aquí está. Empiezo por oír. Porque la palabra es la que abre el corazón del hombre. Rompe ese corazón y lo transforma en un corazón de carne. Todos llegamos a Dios con un corazón endurecido, con un corazón lastimado. Todos hemos llegado a Dios. El que no llega a Dios de esa forma, Dios santo, Pero la gran mayoría de nosotros hemos llegado a Dios con un corazón roto completamente, todo parchado, cosido, vendado, con curita. No sé, cuando usted estaba en la escuela, yo no sé si usted se ponía a dibujar de que el corazón roto por el medio con una flecha y una curita. ¿Usted se acuerda de esos tiempos? Bueno, para lo que vivieron esos tiempos. Pero sí, siempre dibujaban de que un corazón, el corazón roto con una flecha, como que el corazón ha sido destruido. Bueno, ese corazón, así mismo, ese corazón que le han dado plomo, con ese corazón usted llega donde Dios. Y Dios empieza a sanar ese corazón. Sí, realmente. Nos lastimó lo que nos dijeron, nos lastimó lo que nos hicieron, nos lastimó lo que sucedió. Nos lastimó, me lastimó. Y las personas empiezan a crear una carga. Usted sabe, mira lo que me hiciste. Mira, yo se lo voy a dejar a Dios. No meta a Dios. Muchas veces queremos meter a Dios, pero realmente estamos guardando ese resentimiento. Y tenemos que tener cuidado con eso. Mucho cuidado con eso, porque Dios nos está observando. Ahora, hay un orden para todo esto. Quiero hablar de este orden. El orden de la salvación. Voy a empezar con el primer punto. Elección.
Efesios capítulo 1 del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Amén. Elección, ¿eh? La salvación empezó. Usted sabe que cuando empezó la salvación, antes de que el mundo existiera. En ese momento fue en el que empezó la salvación. Dios escogió a los suyos en Cristo antes de la fundación de este mundo. Porque Dios decidió salvar a su pueblo. ¿Pero por qué decidió salvarlo? ¿Ah? La única razón fue por pura gracia. Y ya sabemos realmente qué es la gracia. Nos escogió no conforme a nuestras obras o decisiones, que ya lo hemos visto, ni por obra ni por decisiones, sino según la buena y perfecta voluntad de Él. ¿Ah? En el segundo punto dice el llamado. Y podemos ver en Romanos capítulo 10 del 15 al 14. Mi hermana lo puede leer, por favor. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel que en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está Cristo? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amén. Amén. Dice que el llamamiento eficaz, en un momento determinado de la historia, Dios aplicó su gracia de manera eficaz a los corazones de los suyos. Los llamó a su pueblo por medio del Espíritu, abriendo sus corazones para que estuvieran atentos a la predicación de la palabra de Dios. Como dice el predicador famoso Charles Spurgeon, cuando Dios llama, el hombre puede resistir, pero su resistencia nunca será eficaz. Cuando Dios dice, sea la luz, las tinieblas más impenetrables ceden paso a la luz. Mira, la luz es la que abre las tinieblas más impenetrables. Ellas tienen que ceder a la luz de Dios. Si dice que haya gracia, el peor pecado debe ceder. Si Dios dice que haya gracia, el peor pecado debe ceder. Y el corazón del pecador o del pecado más endurecido se derrite ante el fuego del llamamiento eficaz. O sea que el llamamiento eficaz de Dios puede tumbar cualquier argumento del enemigo. Ahora, vamos con regeneración. Y en regeneración podemos encontrar algo bien interesante en Juan capítulo 3, del 3 al 8. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Amén. Mira, además de abrir nuestros corazones, el Señor simultáneamente nos concedió una nueva naturaleza, quitándonos del corazón o quitándonos ese corazón de piedra, concedió uno de carne. Se trata, o más que todo se trató de un nuevo nacimiento por el poder de Dios. Gracias a la regeneración, los impíos ahora pueden colocar su fe en Cristo y arrepentirse de todos los pecados.
cosa que el ser humano no puede hacer, ni quiere hacer en su naturaleza caída, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. La regeneración, pues, es una obra soberana de Dios, efectuado por el poder divino que proviene de Él. Es importante entender esto, de que todo proviene de Dios, de que todas las cosas buenas que nosotros tenemos provienen de Dios. Ahora, dice conversión. Conversión, Santiago capítulo 1, verso 18. ¿Mi hermana lo tiene? Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Amén. Amén. Amén y amén. Mira, la fe. Vamos a hablar de la fe un poquito. La fe. La primera señal del nuevo nacimiento es la fe en el alma. La fe en el alma. Fe salvadora. Es una fe que le cree a Cristo, que abraza al Señor de una manera tierna. Usted lo abraza completamente, que persevera en medio de sus aflicciones hasta el fin, que se deleita en todo lo bueno y lo santo de Dios. Ahora, el arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento son dos lados de la moneda de la conversión. El arrepentimiento es que se aparta el pecador del pecado. El que se arrepiente de verdad, siente dolor y vergüenza por sus pecados, confiesa su iniquidad, reforma su vida a nivel interno y externo. Escuche, reforma su vida a nivel interno como también externo. Y está motivado por la contemplación de la bondad de Dios revelada en el Evangelio. Hay algo que se revela en el Evangelio, que es la verdad. Y la verdad es lo que a uno lo libera de las cadenas del pecado. Uno debe tomar la decisión de oír el Evangelio, porque el Evangelio te revela la verdad. Y la verdad es lo que te libera. Justificación. Hablemos de este punto que es importante. Justificación. En Romanos capítulo 5, del 1 al 10. Es un poquito largo, pero vamos a prestarle atención a nuestra hermana que lo va a leer. En Romanos capítulo 5, del 1 al 10. Presten mucha atención a lo que dice aquí. Dice la palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Amén. Hay algo que es muy importante en este tema. Escuche esto. Es muy importante esta parte. Una vez que nace la fe en el corazón del creyente, escuche, una vez que nace realmente la fe correcta en el corazón del creyente, Dios le justifica legalmente, ya que Dios decreta su estado justo en base de la obra impecable del Señor Jesucristo. No hay más condenación para el creyente, pero es importante entender esto, de que tiene que tener la fe correcta a través del conocimiento correcto, que es el conocimiento de Cristo Jesús, que es la palabra de Dios, para tener esa justificación. Ahora, vamos a pasar a adopción. Y muchas personas se pueden preguntar, ¿cómo es esto del tema de la adopción? Veamos esto. Romanos capítulo 8, verso 15. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Amén. Mira, la gracia de Dios convierte
a aquellos que son pecadores y siervos de Satanás, los convierte en siervos de Cristo. Más aún, Dios promete más que eso. Él manifiesta su amor paternal para con los que son pecadores, perdidos, son adoptados como sus propios hijos. Todo aquel que está perdido en el mundo y Dios los llama como hijos para adoptarlos como sus hijos. Pero todo esto es por medio de la fe, el arrepentimiento y todos los pasos que hemos visto. Y muchas personas pueden decir, pero es que son muchos pasos, Tito. ¿Realmente tengo que hacer todo eso? Realmente es menos de lo que haces hoy en día por tu vida. ¿Sí? Es mucho, es muy poco comparado con lo que hoy en día quieres hacer. Porque hoy quieres hacer mucho. Tanto que te has ocupado completamente de que no tienes tiempo para buscar de Dios. Ahora, santificación. Santificación. Usted puede llegar a ser santo. Usted puede ser santificado por Dios, libre de toda mancha, libre de todo pecado. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 23 al 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Amén. Dios quiere santificarnos a cada uno de nosotros. Ahora, en el punto número 8, perseverancia. En primera de Juan, capítulo 2, verso 19. 2:19 dice, de primera de Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén. Mira, permanecer es lo que te lleva a ser santificado. Permanecer, la permanencia. La santificación indica del creyente se da en el momento de la regeneración. No obstante, este bendito proceso acompaña al creyente hasta la tumba. Mediante la santificación, el Hijo de Dios se va haciendo cada vez más semejante a la imagen de Dios y alejándose del pecado. Dios santifica a los suyos, preparándolos para el día de su glorificación. Pero tiene que permanecer, perseverar. Último punto. Primera de Corintios, capítulo 15, del 50 al 54, y este es el último verso que vamos a ver. Dice la palabra, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. Amén. 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 Dios es glorioso, completamente glorioso. La santificación del creyente se completará en el gran día de su glorificación, después del cual el siervo de Dios nunca volverá a pecar contra el amor de su Padre Celestial. No va a volver a pecar. La glorificación de los creyentes servirá para que el nombre de Dios Trino, el cual ha efectuado nuestra salvación de principio a fin, sea exaltado eternamente.
Dice que cantaremos santo, santo, santo. Y para eso hay que estar preparando. Para adorar todo el tiempo a Dios hay que estar preparado. ¿Cuánto tiempo estamos adorando a Dios? Haciendo la voluntad de Dios como parte de nuestra adoración, de nuestra entrega a Él. Quiero concluir con esto. La salvación, expresión del amor de Dios. Escucha. Por sus propios medios, ninguna persona puede ser salva. Por lo contrario, fruto de nuestra naturaleza pecaminosa, nace moralmente corrupta y esclavizada a la maldad. Nadie tiene la habilidad de ir a Cristo en arrepentimiento y fe y conseguir de recibir la salvación por sus propias obras o por sus propios deseos o por su propia decisión o esfuerzo. La elección para salvación es inmerecida y proviene de Dios. Eso nosotros lo tenemos que comprender. Solo seremos salvos por la misericordia de Dios. Ni nuestras obras ni nuestras acciones nos salvarán. Solamente la misericordia y la gracia de Dios será la que nos dirá si realmente somos aceptados o no somos aceptados. Dice que seremos pesados en una balanza de justicia a través de su palabra, a través de sus indicaciones. Seremos pesados y seremos juzgados el día del juicio, el día del fin del siglo. Amén. Este ha sido el estudio de que Dios ha establecido esta noche y quiero que le demos un fuerte aplauso a Dios porque realmente nada de lo que estamos aquí, yo desconocía mucho de lo que estaba en estas escrituras. Y le doy gracias a Dios porque ha sido Dios quien nos ha hablado, quien nos está enseñando y quien nos sigue preparando para tener ese encuentro con Él, ese encuentro sobrenatural. Y ese encuentro será muy especial.